El principio de la educación es predicar con el ejemplo. Turgot. Universidad Central del Ecuador. Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales e Informáticas presenta un módulo más de Saint. Bienvenidos estimados docentes, reciban un cordial saludo. En este video vamos a iniciar con el tema de variables. Entonces, ¿qué es una variable? Una variable representa un lugar en donde guardar cierta información. Es decir, en un algoritmo o programa se hace referencia a una variable mediante un identificador. En otras palabras, el nombre de la variable. Un identificador debe comenzar con letras y puede contener letras, números y el guión bajo. Entonces, ¿qué es una variable? Para una variable necesitamos un determinado tipo de dato que se utiliza en un algoritmo o programa. Estos tipos de datos son enteros, reales, carácter, cadena y lógico. ¿Qué significa cada uno? El entero, cuando decimos que es entero, son únicamente números que no contienen decimales. Por ejemplo, 2, 5, 10. Un tipo de dato real nos referimos cuando son números que contienen decimales, es decir, 2,5, 7,25, 12,5. Un tipo de dato carácter. Nos referimos a un tipo de dato carácter cuando definimos un tipo de dato va a ser una sola letra o una sola palabra. Por ejemplo, en mayúsculas o minúsculas o hasta números, como A minúscula 5. Y en cadena. ¿Qué queremos decir en cadena? Cuando hablamos de cadenas, nos referimos de 0 a 255 letras. Y finalmente, el lógico. Cuando hablamos del tipo lógico, nos referimos al tipo booleano, es decir, verdadero o falso. Son los únicos valores que pueden recibir. Este tipo de dato es requerido cuando se realizan todo tipo de operaciones lógicas o relacionales. Una vez explicado de forma teórica cuáles son los tipos de datos para asignar a las variables, vamos a dirigirnos a la aplicación Saint para definir con ejemplos los diferentes tipos de datos con variables. Como podemos ver, primero tenemos ahí los datos de escribir, introducción a Saint y variable. Eso para que solo se lea. Muy bien, si comenzamos con un tipo de dato carácter, podremos hacer un ejemplo con un buenos días cuando queremos saludar a una persona. Entonces, basta con escribir la palabra definir, escribir el nombre de la variable que vamos a hacer, en este caso nombre, y poner como carácter porque es una palabra. Abajo ponemos nombre y lo definimos con un igual, que va a ser en este caso Diego. Cabe recalcar que toca poner entre comillas el nombre que le vamos a poner en la variable. Y para verlo solo ponemos escribir buenos días como el espacio y luego llamamos a la variable nombre. En este caso nos saldrá Diego. Para ver nuestro resultado podemos dar F9 o clic en el botón verde de la parte superior para ver. Ahí podemos ver cómo dice buenos días Diego y abajo del lado izquierdo solo le llamamos a la variable nombre. El siguiente tipo de dato que vamos a ver es el tipo de dato entero. Entonces borramos y comenzamos de nuevo. Vamos a designar un número, en este caso número A. Vamos a hacerlo con un guión bajo para que vean que sí funciona. Y lo definimos como entero. Abajo tenemos que darle una palabra, un valor a la variable que estamos poniendo, en este caso número A es igual, y le asignamos cualquier valor, en este caso 7. Y para que nos muestre el resultado escribimos nuevamente escribir. Escribimos por ejemplo el número es 2 puntos espacio y llamamos a la variable, en este caso número A. Nuevamente aplastamos F9 o el botón verde de arriba de la parte superior para ejecutarlo. Entonces ahí ven como el número es y nos da 7, es porque solo llamamos a la variable. Todo funcional. Pero ¿qué pasa si queremos hacer alguna operación o aumentar otra variable más? Simplemente digitamos, en este caso sería número B y ponemos que sea igual a número A por 2. Ese es en el caso de una multiplicación, entonces el primer número se va a multiplicar por 2. Entonces ponemos en escribir el resultado es y cambiamos el nombre de la variable. En este caso llamamos a la variable del número B. Podemos ver cómo al llamar al número B hace directamente la operación. Número A 7 por 2 es igual a 14. ¿Qué pasa si ahora queremos hacer una suma? ¿Cómo le haríamos?
Primero vamos a hacer una suma con un tipo de carácter real. Entonces vamos a asignar las notas, tipo nota 1, nota 2 y suma. Estas variables las vamos a designar como tipo real. Ahora solo nos falta asignar los valores. A nota 1, pongámosle un valor de 7,5 y a nota 2 pongámosle un valor de 6. Ahora para la suma simplemente designamos que cuando vayamos a hacer la suma, este sea igual a nota 1 más nota 2. De esta manera se sumarán las dos variables anteriores. Y para que nos muestre el resultado cuando lo ejecutemos, escribimos escribir, entre comillas, la suma es, espacio, y llamamos a suma. Y podemos ver cómo funcionó. La suma es 13,5 dado que nota 1 es 7,5 y nota 2 es igual a 6. Ahora en cambio, ¿qué pasa si queremos hacer no simplemente que nosotros demos los números, sino que el usuario, el que vea el programa, digite sus propias notas? Entonces, para hacer esto, vamos a borrar la nota 1 y la nota 2 y vamos a decir que el usuario le digite el mismo. Entonces, primero vamos a escribir, entre comillas, ingrese la nota 1 para que el usuario lea y escriba directamente la nota que él quiera poner. Y llamamos al comando leer para que se vaya ahí la variable nota 1. Lo mismo con nota 2. Escribimos, entre comillas, ingrese la nota 2. Y abajo de la misma manera llamamos al comando leer nota 2 con la variable nota 2. Entonces la suma la dejamos tal cual, nota 1 más nota 2. Escribimos el resultado de la suma es y podemos ver cómo ahorita se queda nuestro programa ejecutando para que nosotros pongamos el número que nosotros deseamos. En este caso 10 y 5. La suma sería 15. Pero eso para el ejemplo de una suma. ¿Qué pasa si queremos hacer un promedio con estos mismos datos? Que el usuario los digite. Entonces simplemente nos vamos a la parte donde tenemos la suma y los ponemos entre paréntesis para hacer la operación. Entonces, entre paréntesis, nota 1 y nota 2. Estas dos notas las dividimos para 2 para poder tener un promedio. Y solo cambiamos la parte de abajo de escribir. Entonces, en este caso sería el promedio es y llamamos a suma. Esto para cualquier programa de promedios de escuelas, colegios, universidades. Entonces podemos ver cómo el botón verde funciona correctamente. Ingresamos las notas que nosotros deseamos. Suponte que en el primer trimestre sacamos 10 y en el segundo 4. Nuestro promedio sería de 14 dividido para 2 a 7. Sería nuestro resultado final. ¿Qué pasa con los tipos de datos lógicos? ¿En dónde podríamos aplicarlos? Este tipo de datos es requerido cuando realicemos operaciones lógicas o relacionales. En este caso definamos la nota misma de la universidad, pongamos que sacamos 14. Eso lo definimos como lógico. Y abajo podríamos poner verdadero o falso según el alumno esté reprobado o aprobado. Entonces en este caso vamos a asignarlo como verdadero. Entonces llamamos a la variable 14 es igual a verdadero. Y para poder ver cuando lo ejecutemos ponemos de nuevo escribir y entre comillas el valor es y llamamos a la variable 14. Lo ejecutamos y vemos cómo nos da el valor es verdadero. De la misma manera podríamos cambiar el nombre de la variable o en este caso ponerle falso y llamarlo y vemos cómo cambia. Ahora el valor es falso. Sin nada más que decirles, hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.